Ahora, aquí tenemos otro ejercicio de homotesia, pero acá tenemos un factor de conversión de 1/2, ¿sí? Quiere decir que es menor a 1, luego va a ser una imagen, una figura más pequeña que esta, ¿sí? Acuérdate, cuando el factor de conversión es mayor a 1, la figura es grande, o sea, la estamos ampliando, y cuando el factor de conversión es menor a 1, la figura la estamos haciendo más pequeña. Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir este factor de conversión. Como nos dicen que es 1/2, pues vamos a convertirlo a un decimal. Entonces sabemos que cuando tenemos una fracción es como si hiciéramos una división. 1 dividido en 2. El de arriba es dividido por el de abajo. Entonces 1 dividido en 2 no es posible, luego da 0, y ahora sí le voy a prestar un 0 al 10. Ahora sí, 10 dividido en 2 me da 5. 5 por 2, 10, y 10 menos 10 da 0. Quiere decir que 1/2 es igual a 0,5, ¿sí? Entonces, nuestro factor de conversión va a ser 0,5. Es decir, todas las medidas que tomemos las vamos a multiplicar por 0,5. Entonces, nos dicen que la homotesia es con centro en el origen. Entonces, cuando es centro en el origen, ¿de qué punto estamos hablando? Pues del punto 0,0, ¿sí? Entonces, ese va a ser nuestro punto de origen. Entonces, ya sabes, para la homotesia lo que hacemos es que unimos ese punto con cada uno de los puntos y proyectamos la línea. Entonces, aquí estoy haciendo el punto A, prum, ¿sí? Entonces, ¿cuánto hay desde el origen hasta el punto A? Hay 9,5. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues multiplicar 9,5 por 0,5. 5 por 5, 25, llevo 2. 5 por 9, o 9 por 5, 45, más 2, 47. ¿Cuántos números hay después de la coma? Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces hay dos números. Quiere decir que acá en el resultado cuento dos espacios, 1 y 2. Ese es un tema de decimales que ya vieron ustedes este año. Entonces, ¿cuánto debo medir? 4,75, 4,7. Entonces vengo acá sobre la línea que tracé y mido 4,7 centímetros. 4,7 está por acá. Luego entonces aquí va a estar mi punto A'. Ahora voy a hacer el punto D. Entonces uno el origen con el punto D y proyecto mi línea. Deben ser muy precisos para que cuadre bien la figura. Listo, ahí ya está. Entonces mido cuánto hay desde el origen hasta D. Hay 6,8. Entonces debo hacer 6,8 por 0,5. Cada medida hay que multiplicarla por el factor de conversión que estamos usando. Entonces 5 por 8, 40, van 4. 5 por 6, 30, más 4, 34. Y hay 1 y 2 números después de la coma, entonces cuento 1 y 2 espacios y la medida es 3,4. Entonces sobre esta línea debo medir 3,4 centímetros. 3,4 está por acá. Entonces aquí estaría mi D'. Listo. Ahora vamos a hacerlo con C. Entonces desde el origen hasta el punto C trazo mi línea. Entonces mido cuánto hay desde el origen hasta el punto C. Hay 5,3. Entonces debo hacer la multiplicación. 5,3 por 0,5, que es el factor de conversión. 5 por 3, 15, va 1. 5 por 5, 25, más 1, 26. ¿Y cuántos números hay después de la coma? Hay 2. Entonces cuento 1 y 2. 2,6. Entonces me vengo acá sobre la línea que tracé y mido los 2,6. 2,6 está por acá. Entonces aquí estaría el punto C'. Siempre el resultado es la letra prima, ¿sí? Ahora el que me falta, que es el origen con el punto B. Entonces lo cuadro bien, que no se me mueva, y proyecto.
Prum. ¿Cuánto hay desde el origen hasta B? Hay 8,3. Entonces debo multiplicar 8,3 por 0,5. Factor de conversión. 5 por 3, 15. Va 1. 5 por 8, 40 más 1, 41. ¿Y cuántos números hay después de la coma? 1 y 2. Entonces 1 y 2, coloco la coma. 4,1. Quiere decir que aquí debo medir sobre esa línea 4,1 centímetros. Entonces aquí estaría B. Ahora, ¿qué hago? Uno los puntos. Entonces A se une con B, B se une con C, C se une con D y D se une con A. Entonces, ¿qué sucedió? Dijimos que cuando el factor de conversión es menor a 1, la figura se vuelve más pequeña. Entonces mira la figura original, se convirtió a la figura más pequeña. ¿Sí ves? Entonces de eso se trata la homotesia. Algunas veces cuando sea mayor a 1 va a ser más grande la figura y cuando sea menor a 1 va a ser más pequeña la figura, siempre partiendo desde un punto de origen para la homotesia y proyectando cada punto.